Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie Storm del 2024 y 2025 con guión de Murewa Ayodele y arte de Lucas Werneck. Espero que les guste. ¿Quién es Ororo Munroe? La historia comienza con una introducción a Ororo. Se nos cuenta que en las calles del Cairo fue una ladrona excepcional. En los asentamientos rurales que bordeaban Kenia y Tanzania fue adorada como la diosa de la cosecha. También ha sido la reina de Wakanda, la regente de Araco, una X-Man, una Avenger, una bruja del clima. Pero esta mañana, en vivo y en directo desde la ciudad de Atlanta, Georgia, se presentará ante todos con el título de la superheroína conocida como Storm, Tormenta. Y ahí vemos a Ororo aparecer, con una vestimenta que recuerda a algunos de los mejores años que ha tenido en toda su vida como superheroína, una vestimenta que no solo resalta su figura, sino que también la hace ver magnífica e imponente. Mientras ella avanza sobre la plataforma, se nos cuenta que este evento tiene como objetivo presentar el nuevo edificio que se ha construido, el Storm Sanctuary, el Santuario de Tormenta. Desde la caída de la nación mutante de Krakoa, no ha habido un momento como este, en el que la aceptación mutante es bastante alta, debido sobre todo a los actos heroicos de Ororo en la ciudad de Oklahoma, así que no es de sorprender que ella decida actuar mientras eso todavía está fresco, y que incluso intentará capitalizar esa gran oportunidad para anunciar lo que se ha venido rumoreando últimamente, su interés por postular al Congreso. Y aunque se le ve nerviosa, ella abre las puertas que la separan de su público y se revela ante todos los asistentes para darles su anuncio. Nos movemos al pasado, a hace 7 días, en Oklahoma. Todo empezó con un estallido. Cuando Ororo era una niña, una explosión redujo su hogar a cenizas y el fuego convirtió las calles en hornos. La escena que se ve es bastante similar a lo que ella experimentó esa vez que perdió a sus padres. Luego la vemos volando por los cielos, cargando a Frenzy, quien le dice que lo que ve es horrible y que es un milagro que haya sobrevivientes. Ororo está de acuerdo, se le rompe el corazón al ver toda esa desgracia, pero por eso es que ellas están allí, para realizar milagros. Así que deja a Frenzy en el suelo y usando sus poderes, invoca a los elementos del clima para enfrentarse a la amenaza que tienen delante. Pero las calles están desiertas y Ororo no cree que todos estén atrapados bajo los escombros. Frenzy se ofrece a pasarle la voz a los demás miembros de la X-Factor para que vengan a ayudar, pero se ven interrumpidas por una onda de choque viniendo directamente hacia ellas. Storm le dice a Frenzy que se hará cargo y genera una onda de choque que dirige hacia la que viene para neutralizarla. Luego encuentran a algunos sobrevivientes, una familia, y se ponen manos a la obra para rescatarlos y ponerlos a buen recaudo. Ororo recuerda que hace años algo parecido hizo de ella una huérfana, pero ese día, esa huérfana se encargará de que otra familia no tenga el mismo final que la de ella. Frenzy le indica que otra onda de choque se aproxima y Tormenta se prepara para realizar otro milagro, mientras Frenzy rescata a más sobrevivientes y la misión es rescatar a todos, así algunos de ellos sean antiguos miembros de Orkis. Storm y Frenzy continúan con su ardua labor, dándoles una segunda oportunidad en la vida a niños, jóvenes, adultos y ancianos por igual. Incluso las mascotas pueden vivir un día más gracias a su esfuerzo. Frenzy alerta a Ororo de que otra onda de choque se dirige hacia el lugar, pero esta es algo distinta a las anteriores. Cuando dos ondas de choque de igual intensidad, pero dirigiéndose en sentidos opuestos, colisionan, ambas dejan de existir. Por cada una de estas, Ororo manipula las moléculas del aire a su alrededor con una precisión tal que consigue neutralizar a la onda agresora, pero en este caso, escondidos dentro del aire de la onda de choque, había restos de materiales orgánicos y un pedazo de madera, una rama, se le incrusta en el hombro, haciéndola sangrar. Ese fue el primer intento de acabar con su vida, ya que estuvo a centímetros de ser herida en el corazón, y quizá de manera mortal. Pero felizmente no fue así, y ella usa sus poderes para cauterizar la herida de la manera que puede.
Ese fue el primer intento, pero vendrán más, hasta que llegue el día en que uno de esos tenga éxito. Ororo le dice a Frenzy que ahora entiende por qué las calles estaban desiertas cuando ellas llegaron y comprende que deben detener las ondas de choque primero antes de seguir con las labores de rescate. Frenzy se preocupa por ella, ya que está herida, y le dice que mejor primero consigan atención médica, pero Ororo no la escucha y con un estallido de luz desaparece del lugar ante la impotencia de Frenzy. Luego la vemos volando a toda velocidad, dirigiéndose al lugar de origen del problema. En el trayecto ve cómo árboles jóvenes han sido arrancados de la tierra por la violencia de los vientos, cómo la vida acuática ha sido exterminada por exposición a la radiación y a criaturas terrestres inocentes que encontraron la muerte por el incremento de la presión atmosférica a su alrededor. Ororo no puede hacer más que sentir repulsión por el daño que los seres humanos le han hecho al ecosistema, pero lo que se encontraba dentro de la planta de energía alojaba una furia mucho mayor a la de ella, y ve como otra onda de choque se libera, arrojándola al suelo. Esta onda se aproxima al lugar donde se quedó Frenzy, y sin Storm allí para solucionar el problema, le toca a ella ser creativa y hacerse cargo, por lo que junta las manos con una fuerza tan grande que genera una onda de choque opuesta, neutralizando la amenaza. Mientras tanto, Ororo se pone de pie y continúa su camino hacia el centro de la planta de energía, pero además de la herida en el hombro, también siente los estragos del envenenamiento debido a la radiación que hay en el lugar, que la hace vomitar. Pero ella no se amilana y continúa su búsqueda del origen de esta destrucción, ya que no es la primera vez que la diosa se ve cara a cara con la muerte. Sin embargo, cuando llega al epicentro, en vez de encontrar un reactor nuclear a punto del colapso, encuentra un niño mutante llorando, rodeado de cadáveres. Este mutante le dice a Ororo que lo siente, que no puede controlarse, y lo vemos en el centro de una gran bola amarilla de energía. Él es la causa de todo lo que ha pasado. Ororo intenta protegerse con una puerta de metal mientras se acerca al mutante, a la vez que recuerda que este día en la adolescencia de todo mutante poderoso es un día que nunca olvidará. Un día de completo terror, ya que al ser incapaces de controlar sus nuevas habilidades, estos nuevos mutantes muchas veces terminan acabando, sin querer, con la vida de todos quienes están cerca de ellos. El niño mutante se dirige a Storm y le dice que cuanto más trata de hacer algo para detener lo que está pasando, peor se ponen las cosas, así que le pide un gran favor, le ruega que lo mate. Pero Tormenta, ese día, lo único que tiene para ofrecerle a ese niño es empatía y comprensión, así que consigue llegar a él y lo coge entre sus brazos, mientras le dice que demasiadas vidas ya se han perdido ese día, haciendo que éste se tranquilice y se detenga. 3 días después, en las redes sociales y en las noticias, se ve cómo la gente habla acerca de lo que pasó en la planta de energía. Parece que es de conocimiento público que se estaba utilizando tecnología extraterrestre en la planta, y un hombre le echa la culpa al kaiju alienígena de haber ocasionado la falla del reactor y la muerte de tantas personas. Algunos agradecen la intervención de los mutantes y que hayan evitado una desgracia mayor, ya que al no poder confiar en el gobierno, es una bendición que existan mutantes que puedan solucionar los problemas. Por otro lado, vemos a Iron Man haciendo sus propias averiguaciones. Él ha verificado todo cientos de miles de veces y ha usado algoritmos propios y de otros genios como Reed Richards, Forge y Shuri. Él se lamenta de tener que decirle a Ororo que la causa de todo fue el despertar de ese nuevo mutante, que eso fue lo que mató a toda esa gente. Y que aunque las circunstancias son muy lamentables, eso ha hecho que la gente vuelva a creer en los superhéroes y a amarlos. Ororo sabe que eso es cierto y ahora está en un dilema. Si se queda callada y deja las cosas como están, la gente seguirá culpando a los ingenieros muertos por el accidente, pero si dice la verdad, no solo el mutante que causó todo será odiado, sino que ese odio se extenderá a todos los demás mutantes en la nación y los verán como terroristas.
Volvemos a Atlanta, donde vemos a Ororo a punto de empezar su discurso, y cuando tose, ve su mano manchada de sangre. ¿Serán estos los efectos del envenenamiento radioactivo? Ella no le hace mucho caso y continúa con su tarea. Se presenta ante todos como Storm, la señora de los elementos. Les cuenta que ella ha sido miembro de los X-Men por mucho tiempo y que ahora está trabajando con los Avengers, pero muy aparte de trabajar con otros, ella tiene sus propios objetivos, valores e identidad, y debe compartirlos con el mundo para que los inocentes no sufran y los villanos vivan con temor. Por lo que, primero que todo, quiere presentarles este nuevo refugio para días adversos y tiempos difíciles, el Santuario de Storm, y quiere que sea un lugar donde todos sean bienvenidos, mutantes y humanos, hechiceros, inmigrantes interplanetarios, superhumanos, dioses, en resumen, todo aquel que tenga al planeta Tierra como su hogar. Luego continúa con la temida revelación y les cuenta que lo que pasó en Oklahoma fue causado por la primera manifestación de los poderes de un nuevo mutante, y la reacción del público es inmediata. Ellos pasan de sentir regocijo a llenarse de odio. Su amor se convierte en miedo, y uno a uno se van del lugar, hasta que ya no queda nadie ahí. El primer día de Tormenta como la nueva protectora del planeta terminó acrecentando los prejuicios hacia los mutantes, haciéndolos nuevamente objeto del rechazo popular. Pero en otra parte, fuera del planeta Tierra, fuera del sistema solar, fuera del universo mismo, una entidad la observaba y se dirigió a ella. Ahí vemos a Eternity, la entidad cósmica que representa todo lo que existe en el universo, quien no tiene principio ni final, que le dice a Ororo que la ha encontrado digna de él, para luego llamarla a su lado, dándole una nueva misión y un nuevo nombre. Ella será ahora su Eternal Storm, su tormenta eterna. La historia comienza en Lagos, Nigeria. Quedan 24 horas para que pase algo importante. Ya nos enteraremos después de qué se trata. Vemos un buque de carga navegando cerca del puerto. Una voz desde el buque lanza una advertencia dirigida a unas pequeñas embarcaciones que se acercan, advirtiéndoles que han sido consideradas una amenaza para la nave y que procedan bajo su propio riesgo. En los botes hay hombres armados, quienes, ignorando las amenazas, se preparan con lanzacohetes, mientras uno de ellos comenta que su esposa le ha dicho cosas peores, pero que ahora está en casa cocinando y haciendo los quehaceres del hogar. Otro de los hombres dispara una bazuca, dañando con severidad el barco. En eso aparece Storm, volando en el cielo. El mar siempre ha sido testigo de rebeliones, por lo que el cielo es su hogar. Sin embargo, últimamente el aire se ha convertido en grava para sus pulmones. Storm está muriendo, pero aún así continúa salvando vidas, por lo que se apresura en llegar al barco, el cual se está incendiando. Ella deja su capa y corre a toda velocidad por encima de las olas. Sin embargo, muchas veces, para salvar vidas, primero se debe castigar a los malvados, y que Dios no sabe algo acerca de cómo hacer pagar a los pecadores por sus pecados. Eso es precisamente lo que Storm hace, empezando por quien parece ser el líder del grupo, a quien golpea con una patada en el pecho. Luego se deshace de todos los demás invocando un potente rayo que cae desde el cielo, para después aterrizar en el barco de carga, tosiendo sin parar. Alguien de la tripulación coge una bolsa de agua e intenta dársela, pero el capitán del barco lo detiene. Él le dice a Storm que entiende que ella ha viajado una gran distancia. También sabe que ellos deberían estar mostrándole su hospitalidad en gratitud por haberlos liberado de los delincuentes marítimos, pero le indica que deberá desocupar la embarcación inmediatamente, ya que no quieren que ella, accidentalmente, encienda el combustible o cualquier otro material inflamable con sus habilidades mutantes. Agrega que ellos han visto las noticias de Oklahoma, así que, después de la experiencia que acaban de vivir, lo último que desean es morir a manos de una mutante. Storm no puede creer lo que está escuchando, mientras no deja de toser, escupiendo sangre por la boca, y hasta parece que se va a desmayar, con su brazo completamente manchado de sangre. Nos movemos en el tiempo y en el espacio. Ahora estamos en el santuario de Storm, en Atlanta. Ahí vemos a Storm, ya recuperada, haciéndose cargo del cuidado de los animales.
Con 14 horas restantes, la vemos buceando en un tanque de agua, dándole mantenimiento. Con 13 horas restantes, alimentando a un hipopótamo bebé con un biberón. Con 12 horas restantes, dándole una sandía a un hipopótamo adulto. Con 11 horas restantes, alimentando capibaras con hojas al aire libre. Luego la vemos tomando una ducha, tratando de relajarse, pero en eso, cuando baja la vista, ve que su cabello se le está cayendo y la vemos sosteniendo varios mechones entre sus manos, lo que la sorprende, dejándola bastante preocupada. Luego la vemos llegando a otro lugar, con su vestido blanco y su túnica morada y un collar con un rubí en el cuello. Un hombre con barba y gorra, quien parece ser el encargado, la saluda y le dice que necesitará ver una identificación o la confirmación de su cita, lo que sea que ella tenga, así que Storm le muestra su carnet de membresía a los Avengers. El hombre le devuelve la tarjeta a Storm y le indica que puede pasar directamente por la puerta. Storm se acerca al portón y señala que está cerrado con candado. El hombre responde que eso no importa. El depósito de chatarra es solo una ilusión. Así que Storm solo camina hacia adelante y todo cambia a su alrededor. Ahí vemos que ese lugar es Arkansas y que restan solo 8 horas para lo que sea que está por pasar. Storm desciende por unas escaleras que la conducen al hospital Night and Day para lo extramundano. Una vez dentro, se encuentra con el Dr. Day, quien le dice que será quien la atienda. Él tiene su expediente en la mano y le empieza a contar sobre sus signos vitales, pero cuando la ve directamente, reconoce quién es y se detiene. Storm le pregunta al doctor si se conocen, a lo que él responde que sabe que ella es una X-Man. Storm aclara que ella es una Avenger, pero que es cierto que anteriormente lideró a los X-Men. El doctor responde que no trata a los X-Men. Ella le pregunta si no tiene experiencia en anatomía mutante, para luego agregar que las diferencias son mínimas, a lo que el doctor responde que él conoce la fisiología mutante perfectamente. Storm, bastante enojada, le dice que entonces eso se trata de discriminación, y el doctor, muy suelto de huesos, responde que así es y que pensaba que lo había dejado bastante claro. Storm señala que pensaba que un médico de su nivel estaría exento de prejuicios antimutantes, pero el doctor le responde que se está confundiendo. El 80% de sus pacientes son mutantes y ellos los tratan en el hospital de manera gratuita, así que no se trata de discriminación contra mutantes, sino de discriminación contra los X-Men. Él no atiende a los X-Men, esa es su única regla. Storm le pregunta si los X-Men le han hecho algún daño que ella no sepa o si su actitud es solo una forma estúpida de ocultar otro tipo de discriminación. El doctor le explica que cuando él y Night Nurse comenzaron ese hospital, recibieron un generoso cheque de Tony Stark en nombre de los Avengers y Force Works. Parece que Storm no sabe lo que es Force Works. Así que el doctor le cuenta que eso pasó en un tiempo diferente, cuando ella aún usaba hombreras. Como comentario, Force Works fue un equipo de superhéroes creado como una versión más proactiva y menos tradicional de los Avengers. Este equipo apareció por primera vez en 1994 en una serie de 22 números del mismo nombre y fue creado por Dan Abnett y Andy Lanning con el arte de Tom Tierney. Fue una evolución directa de los West Coast Avengers, pero con un enfoque más estratégico y orientado a prevenir desastres en lugar de reaccionar a ellos. Diría que algo parecido a lo que hace X-Force ahora. El Dr. Day le cuenta que Doctor Strange también brinda consulta en el hospital en nombre de los Defenders. Reed Richards dona equipo médico en nombre de los Cuatro Fantásticos y que Danny Rand hizo una importante contribución en representación de los Heroes for Hire. Incluso Moon Knight también donó una buena cantidad. Todos contribuyeron, excepto los X-Men. Luego saca una foto de su cajón y se la enseña a Storm. En la foto se ven miembros de diferentes grupos de superhéroes. Además de los ya mencionados, se puede ver a Shuri, a Blue Marvel y hasta a Ghost Rider. Agrega que ellos, los X-Men, creían que habían conquistado la muerte en Krakoa y que tenían sus píldoras milagrosas, pero que se mide ahora. La realidad es distinta. Storm se arranca el rubí del cuello y se lo entrega al doctor. Le dice que es un regalo en nombre de los X-Men. Le cuenta que ese rubí pertenecía a su madre, pero que le gustaría que él lo tenga.
si eso ayudará a que más mutantes puedan recibir tratamiento de manera gratuita. El Dr. Day lo toma y luego le dice que nunca pensó que ese día llegaría. Los X-Men son bienvenidos en el hospital cuando gusten. Habiendo zanjado ese tema, Storm le dice al doctor que lo ha visto escribiendo bastante, pero aún no le ha preguntado qué tipo de dolencia tiene. El doctor le dice que lo disculpe, pues se había olvidado de decírselo, y le cuenta que ella padece una forma de síndrome por radiación. Ella le pregunta cómo puede saberlo. El doctor le dice que su habilidad mutante es realizar diagnósticos médicos. Él no se quedó mucho tiempo en Krakoa, ya que las personas que no podían volver a la vida con sus protocolos de resurrección lo necesitaban. Luego explica que, como mutante que es, aunque suene a cliché, los X-Men eran su equipo favorito y vivía su vida inspirado por ellos. Sin embargo, cuando más los necesitó, ellos no estuvieron allí. Storm responde que lamenta que los X-Men no lo apoyaran cuando él requirió de su ayuda y se justifica diciendo que ellos estaban peleando sus propias batallas en ese tiempo. Ahí es donde el doctor suelta la bomba. No hay cura médica para la variante de síndrome por radiación que Storm tiene. Luego le entrega una carta de referencia para un doctor especializado en magia oscura, quien fue anteriormente un hechicero supremo, el cual sabrá qué hacer. Menciona que el doctor está actualmente en su año sabático, por lo que le aconseja que lo visite en su segunda residencia. Ella le pregunta si debe hacerlo ahora, a lo que el doctor, disculpándose nuevamente por no habérselo dicho antes, le informa que ella solo tiene aproximadamente 6 horas de vida, así que le recomienda que se dé prisa. Luego vemos a Storm volando sobre un cielo lleno de relámpagos, en dirección al lugar que le fue encomendado. Se nos explica que el universo es extraño y está lleno de coincidencias aún más extrañas, especialmente cuando parece que está buscando matarte. Hace unas horas, Storm sobrevolaba Nigeria, un país conocido como el corazón de la magia oscura, el tipo de magia poderosa, pero siniestra, que necesita para salvar su vida. Muchos hechizos oscuros, enseñados en los aquelarres de brujas y las guaridas de hechiceros, tienen su origen en esa nación. De todos los hechizos oscuros, hay uno que es el más conocido, Ile. Tras el cumplimiento de varias condiciones, la palabra Ile es pronunciada y la víctima del hechizo es arrojada a su perdición. Una interpretación burda de la palabra sería basura, mientras que una mejor interpretación sería tierra. Sin embargo, incluso así uno no quiere admitirlo, es bien sabido lo que realmente significa, ya que todo lo que un día se eleva debe inevitablemente caer. Como comentario, la palabra Ile viene del idioma yoruba que se habla en el África Occidental, especialmente en Nigeria. Ahí es donde vemos que una imagen aparece en el cielo estrellado, rodeando a Storm con una energía brillante, mientras relámpagos envuelven su figura. Esta imagen parece ser la de una ballena, pero nos queda más claro qué es lo que representa cuando vemos que Storm menciona Oblivion está esperando. No estoy seguro si se refiere a la palabra Oblivion, que significa olvido, o a la entidad cósmica que lleva ese nombre. Me gustaría que fuera la segunda, sobre todo porque ya vimos a Eternity en el número anterior. Luego se nos cuenta que el maestro indiscutido de la magia oscura no reside en Nigeria, ni en Latveria, ni en la dimensión oscura de Dormammu, ni en ningún lugar que uno podría imaginar. Luego vemos a Storm cayendo descontrolada, posiblemente inconsciente, y vemos que no está en Nigeria, sino en un lugar desconocido de Haití. Y solo le quedan 10 minutos de vida. Una voz la interpela, preguntándole si busca la ayuda de un hechicero, para luego llamarla la descendiente de Ashake. Como comentario, Ashake fue una poderosa hechicera del antiguo Egipto y apareció por primera vez en The New Mutants en 1985. Luego le dice que, aunque ella tiene un vínculo sanguíneo con Agamotto, el primer hechicero supremo, una enfermedad humana está por derrotarla en esa batalla a muerte, incapaz de invocar el más simple hechizo defensivo, y le pregunta qué haría si le quitaran sus habilidades mutantes. Storm recupera la conciencia y se prepara para aterrizar, mientras que la voz le advierte que se prepare, ya que ella se encuentra ante el artillero de los dioses, y explica que el título de Hongan Supremo, chamán inigualable y Babalawo extraordinario le pertenece a él, Dr. Voodoo.
Y es ahí donde vemos a Jericho Drumm, el famoso Dr. Voodoo, quien levita en el aire, vistiendo una capa roja, un atuendo negro adornado con detalles blancos, un collar con un amuleto y un bastón con símbolos místicos, quien, con tono firme, le da la bienvenida y le dice que será él quien la atenderá esa noche. La historia comienza en el santuario de investigación de Dr. Voodoo, en Balou, Haití. Dr. Voodoo le dice a Ororo que ella está muriendo y que no hay nada que pueda hacer para evitarlo, mientras que ella permanece en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Él explica que, como nigromante, no solo puede ver a los muertos, sino también a los sprites de la muerte, y estas criaturas pueden detectar una vida cercana a su final y una fuerza vital que está a punto de extinguirse. Voodoo observa a estas criaturas mientras comenta que no es extraño verlas cerca de sus amigos íntimos y que esto se debe a los peligros constantes de la labor que ellos realizan para mejorar el mundo, pero dice que esta visión nunca deja de impactarlo. Luego añade que ellos, con los poderes que poseen, logran alejar a la muerte una y otra vez, día tras día, y mientras sostiene a uno de los sprites, le dice que, por ella, realizó un pacto con un espíritu ancestral, no solo para eliminar toda la radiación de las células de su cuerpo, sino también para eliminar todas las enfermedades. Luego agrega que, en ese momento, Ororo es el ser más saludable del universo. Y vemos cómo, hace 4 horas, Ororo prácticamente volvió a nacer. Sin embargo, en el presente, Ororo continúa rodeada por un enjambre de sprites de la muerte que revolotean a su alrededor, mientras Voodoo comenta que ese es el enjambre más grande de esas criaturas que ha visto en su vida, que vuelan junto a ella como si fueran moscas volando sobre carne descompuesta. Luego le confiesa que, en intercambio por su curación, no podrá usar sus habilidades mutantes durante 7 días. Ororo responde que suena como un precio que él aceptó pagar inmediatamente. Jericho solo sonríe. Ororo le dice que quizá lo haga sentirse orgulloso de ella si consigue aprender a controlar las fuerzas de la naturaleza, recitando hechizos en idiomas antiguos que solo los más arcanos de los hechiceros y las brujas conocen. Pero Jericho le dice que duda que ese día llegue. Él solo escogió pagar ese precio porque pensó que sería el menos malo de todos. Ororo le responde que él no la conoce bien, pero Dr. Voodoo replica que igual le cuesta creer que hubiese preferido sacrificar 7 décadas de su vida o que le extirpen 7 órganos de su cuerpo. O incluso peor, la última opción que le dio el espíritu oscuro Egon era la pérdida de su memoria, incluyendo la de cómo se respira, durante 7 largos meses. Ororo comenta que ella ya ha sobrevivido sin sus poderes mutantes y por mucho más de 7 días. Dr. Voodoo está de acuerdo. Ororo Munroe es conocida por ser letal tanto con una espada y sus propios puños como lo es controlando las fuerzas de la naturaleza, así que 7 días sin sus poderes no es nada para ella. Pero igual le recomienda que se una a él en Strange Academy para que esté bajo la protección de él y sus estudiantes. En eso, Daniel Drumm, el fantasma del hermano de Dr. Voodoo, se aparece y se sorprende al notar la gran cantidad de sprites de la muerte que rodean a Ororo y le pregunta a su hermano cómo es posible que ella siga viva. Jericho se disculpa por la rudeza de su hermano, explicando que a veces olvida sus modales en presencia de invitados. Ororo responde que no hay problema. Luego le agradece a Jericho por todo lo que ha hecho por ella, añadiendo que incluso su cabello nunca se había visto tan saludable. Finalmente le dice que, aunque le agradece su invitación de quedarse en Strange Academy, tiene que seguir su camino, así la muerte la esté amenazando. Jericho solo sonríe de vuelta. Nos movemos a Luisiana, a las afueras de la Haven House, lugar donde se han establecido los Uncanny X-Men. Mientras Nightcrawler, Gambit y Rogue están recolectando leña, vemos que Logan huele algo que lo alerta e inmediatamente saca sus garras, mientras dice que no puede ser posible que Nimrod esté allí. Rogue le pregunta si está seguro de que es Nimrod. Él le responde que si quiere siga dudando y que él se encargará de la situación. Luego agrega que Nimrod está dentro de la casa mientras se dirige para allá.
Gambit le pide a Rogue que vuele para que puedan tener una mejor vista. Nightcrawler se adelanta y se teletransporta cerca de la casa, pero les dice que no puede ver nada a través de las ventanas. Luego pregunta dónde están Jubilee y los niños. Gambit saca sus cartas y responde que están durmiendo dentro. Eso hace que Rogue se preocupe y, luego de abrir los ojos, salga volando del lugar en dirección a la casa donde están los demás, creando una corriente de aire tan violenta que afecta todo a su alrededor. Gambit, tapándose el rostro, le grita que espere, que necesitan un plan, pero ella no le hace caso y se va. Luego la vemos entrando a la casa por la pared, mientras le grita al intruso que se aleje de los niños. Pero quien está dentro no es Nimrod ni ningún otro villano. Es Storm, quien le responde con una sonrisa y le dice que, si los niños son tan valiosos como ha escuchado, ninguna de sus amenazas la detendrán de acercarse a ellos. Rogue se lanza hacia Storm y ambas se abrazan afectuosamente. Nightcrawler se transporta dentro de la casa junto con Logan y Gambit y vemos que todos están sonriendo. Rogue le pregunta a Ororo por qué no llamó antes para avisar que vendría. Ella responde que lo hizo, pero que Remy insistió en que quería que fuese una sorpresa. Rogue voltea a mirarlo y le dice que él se encargará de arreglar la pared que rompió. Remy se dirige a Logan esperando que lo ayude con la tarea, pero él le dice que eso no sucederá ni en sus sueños. Kurt también comenta que apoya a Logan, ya que, al final de cuentas, todo eso fue idea de Remy. Él replica que no recuerda que alguno de ellos se hubiese opuesto a la idea. Mientras tanto, Ororo saluda a Logan con un tierno beso en la mejilla. Storm ha vivido diferentes vidas, como personas distintas, pero algo que siempre será es una X-Men. Aunque no lo quiera admitir en esta etapa de su vida, ella preferiría 1000 veces enfrentar los desafíos con los X-Men a su lado en lugar de hacerlo sola. Y ahí vemos como Anna Marie, Kurt, Logan y Remy se unen en un gran abrazo grupal. En medio de sus amigos, Storm se siente feliz y segura. En ese momento, ella está en casa. Nos movemos al segundo día de Storm sin sus poderes, en el campo de entrenamiento de los Uncanny X-Men. Storm se enfrenta a Logan mientras entrenan. Ella lo provoca diciéndole que se ha vuelto blando, mientras lo ataca con una patada. Él se la coge con un brazo y luego la derriba, mientras le dice que sí, que es blando como una pluma. Pero Storm, con un rápido movimiento, consigue ponerse encima de él, mientras le dice que una buena maniobra merece otra igual de buena, y vemos como ambos sonríen. Durante el tercer día sin poderes, en otra sesión de entrenamiento, vemos a Storm atacando a Logan con un rodillazo que ella llama Muay Thai Flying Knee, o patada voladora de Muay Thai, logrando impactarlo en la cara. Logan responde con un golpe en el rostro que él mismo llama Devastating Left Hook o gancho de izquierda devastador. En el cuarto día sin poderes los vemos peleando de nuevo. Logan le aplica una llave que llama Suplex y más tarde ella hace lo mismo con una interesante maniobra que llama Triangle Choke Hold o llave de estrangulamiento en triángulo. Como ya se había dicho antes, Ororo, con o sin poderes, es bastante capaz de defenderse a sí misma e incluso de darle talla a un luchador tan experto como Logan. En el quinto día sin poderes, Storm y Logan vuelven a enfrentarse bajo una intensa lluvia. Vemos como Storm le lanza un golpe directo, pero Logan lo esquiva. Ella lo intenta otra vez, buscando abrir la defensa de Logan, pero él la vuelve a esquivar y luego contraataca con un derechazo directo al mentón que la hace tambalear. Logan le dice que mejor no se levante y agrega que eso ya no es un entrenamiento, sino una paliza, y que eso es lo que será de ahora en adelante. Luego añade que ella ya conoce bien la frase que lo caracteriza: soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago. Sin embargo, Storm no se deja intimidar y con un feroz grito toma impulso y se lanza en un ataque directo hacia Logan. Ella logra sorprenderlo y usando su fuerza lo lanza al suelo, mientras le dice que siempre se levantará y que él más que nadie en el mundo debería saberlo. Pero cuando está a punto de golpearlo una vez más, en vez de eso se lo queda mirando fijamente.
y Logan hace lo mismo, poniendo una cara que muy pocas veces he visto. Luego ambos se abrazan y acercan sus labios el uno al otro, mientras un relámpago se ve en el cielo. Luego se besan apasionadamente, con la lluvia cayendo sobre sus cuerpos y mezclándose con su sudor. Ahí vemos como Logan se levanta y mientras la sigue besando, ella le quita la camiseta y Logan hace lo mismo. Lo que pasa después se los dejo a su imaginación. Quizá muchos no lo sepan, pero Logan y Ororo comparten una larga historia de amistad, romance y más. Ambos se unieron a los X-Men en el mítico Giant Size X-Men número 1 de 1975 y desde el inicio ya intercambiaban besos y caricias, aunque este sentimiento de Logan hacia Ororo quedó eclipsado por lo que podría ser uno de los mayores amores de su vida, Jean Grey. Y después de tantas idas y venidas, ellos finalmente empezaron una relación formal en Wolverine and the X-Men número 24 en el 2013. Lo que pasó después y por qué terminaron es tema de otro video, que si les interesa que se los cuente, háganmelo saber. Ya saben cómo. En el sexto día sin poderes, ya no los vemos entrenando bajo la lluvia, sino durmiendo juntos en una cama. En eso Ororo se levanta y se percata de que un ojo gigante está observándolos desde la ventana. Cuando mira con más detenimiento, ve que esta es un ave gigante, quien le da los buenos días y le pregunta si ella es Ororo Munroe, más conocida como Storm. Ororo se levanta, se pone una bata y sale al balcón, para después pedirle al ave que hable más bajo para no despertar a los demás. El ave le informa que ella ha sido convocada por el God Emperor Doom, gobernante de Latveria, hechicero supremo y conquistador de la Tierra. Explica que Doom desea conversar con ella sobre asuntos mutantes, describiendo esto como una gracia real que pocos han tenido el honor de experimentar. Storm, resignada, menciona que es la tercera vez que esto ocurre y pregunta cuándo será el encuentro. Y sí, es la tercera vez. La primera fue en Uncanny X-Men número 145, en donde Dr. Doom la invitó a cenar como parte de su plan. 40 años después, ella le devolvió el favor, con una cena en Marte, lo que se vio en Sword número 7. El ave responde que será esa misma noche y se despide, llamándola campeona mutante, pero Storm lo detiene. El ave suelta un «ya lo sabía». Y tenía razón, ya que Storm le pide que la transporte a Latveria, a lo que el ave responde con un suspiro. Luego le dice que no le agrada ser usado como un simple medio de transporte y que eso no es lo que God Emperor Doom quería para él, pero Storm insiste y le recuerda que el deseo de Doom es que ella esté en Latveria esa misma noche, pero ella no posee una visa latveriana. Además, preferiría no tener que volar hasta allí usando sus habilidades mutantes. El ave le responde que así ella pudiese desplazar planetas a través del espacio, igual le pediría lo mismo. Todo el mundo lo hace. Finalmente acepta y le dice que retrasará su partida y le dará el tiempo suficiente para prepararse antes de volar hacia Latveria. Storm le da las gracias. De regreso en la casa, vemos que Rogue está sorprendida y le pregunta a Storm si estuvo con Wolverine. Storm le pide que baje la voz y no puede creer que ella sea más ruidosa que el pájaro que está afuera. Luego le confiesa que no está orgullosa de lo que hizo, que fue algo que pasó en el momento. Y luego cambia de tema, mencionando que necesita un vestido y algunas armas que puede esconder, ya que todas sus cosas están en Atlanta. Rogue se sorprende de que le pida eso y luego le pregunta por Logan, pero Ororo responde que no sabe. Luego señala que ella ha tomado una decisión para sí misma, que se la ha anunciado al mundo entero y que quiere cumplirla por su propio bien, aunque eso signifique no quedarse con ellos ni con Logan. Rogue comenta que Doom no parece un buen plan de escape para ella. Storm responde que Victor es inofensivo, al menos la mayor parte de las veces, pero Rogue lo duda y le dice que parece que Doom tiene un interés en una mujer poderosa que se llama Storm, pero le pregunta qué pasaría si la situación cambia, y le recuerda que ella no podrá usar sus poderes para defenderse. Ororo le responde que si Doom realmente planea conquistar el mundo y quiere hablar con ella sobre lo que piensa de los mutantes, podría ser útil escuchar lo que tiene que decir. Añade que los Avengers querrían que lo haga.
Además, necesitan saber más sobre el nuevo hechicero supremo. Todos necesitan que haga eso, y sobre todo, ella lo necesita. Rogue accede a regañadientes y le entrega uno de sus vestidos, diciendo que confía en ella, pero le pide que tenga cuidado y que recuerde que si las cosas se complican, apunte a los ojos. Luego vemos a Storm montada sobre el pájaro gigante, volando en dirección a Latveria. Ororo es todo lo que uno podría esperar de la diosa de la tormenta. Valiente, feroz, implacable y poderosa, con una disposición a luchar hasta el límite, hasta que el último hueso en su cuerpo se rompa, el último tendón se quiebre y sus pulmones se inunden de sangre, pero que cuando se trata de los asuntos del corazón, ella es igual que cualquier otro, humana. Y vemos cómo se despide a la distancia de su entrañable amigo, amante y compañero Logan, diciéndole que lo siente. Y mientras Storm se aleja de sus amigos y de su antiguo amante, los sprites de la muerte reaparecen, y aunque son invisibles a los ojos de la mayoría, indican que eventos peligrosos están por venir. De vuelta en la casa, vemos que todos se han despertado y están desayunando. Logan le da los buenos días a Rogue y le pregunta por Storm, aunque él ya sabe que se ha ido. Y mientras vemos en la escena al God Emperor Doom, quien se convirtió en el hechicero supremo al final del evento Bloodhunt, que también está en el canal, sentado en su trono, esperando su llegada, uno solo puede imaginar en el castillo del terrorífico God Emperor Doom. La historia comienza hace 6 días y se nos cuenta que la vida de Ororo Munroe estuvo a punto de extinguirse. Para rescatarla del valle sombrío de la muerte, Dr. Voodoo hizo un trato con un antiguo espíritu, Egon. El costo. Durante 7 días, Storm debería separarse de sus habilidades mutantes. Y nos movemos a Doomstadt, Latveria, a donde vemos que Storm se dirige, montada sobre el lomo del ave gigante que la fue a buscar a Luisiana en el número anterior. La narración continúa. Pero les aseguro, el esfuerzo de Voodoo para salvar la vida de Storm será en vano, porque esta noche, en la víspera del retorno de sus habilidades, Storm dejará de existir. Y vemos un adelanto de eso, o un presagio, con el cuerpo de Storm tirado en el suelo, con su mano estirada y la lluvia cayendo sobre ella, mientras que se anuncia el inicio del capítulo titulado A Flame in the Wind, una llama en medio del viento. En una habitación dentro del castillo de Doom, adornada con velas encendidas, vemos a Storm tomando un relajante baño con los ojos cerrados, mientras que se nos cuenta que, en muchas culturas africanas, antes de enterrar a los muertos, el cuerpo era primero limpiado en el agua y vestido con prendas opulentas. Los pobladores de esas culturas creen que la muerte debe ser celebrada, no lamentada, porque la muerte no es el final, solo una metamorfosis, hacia algo diferente, hacia algo más. Y vemos a Storm poniéndose la ropa interior de encaje que le prestó su amiga Rogue, que, valgan verdades, le queda muy bien. En el número anterior la vimos tomando una ducha, y ahora en ropa interior, como la veremos en el siguiente. Luego vemos a Storm descendiendo por una escalera en un majestuoso salón iluminado por candelabros, vistiendo un elegante vestido verde con detalles en negro que resalta su piel oscura y su cabello blanco. Y se nos cuenta que, para esas culturas, la muerte no es el final, sino la transformación a algo hermoso. Storm se sienta a la mesa y se escucha una voz frente a ella que dice: «Verde, tu gusto sigue siendo tan impecable como siempre, Ororo Munroe». Ella solo le responde: «Si no te conociera mejor, diría que intentas adularme, pero es interrumpida por Doom, quien solo le dice: «Doom nunca adula». Doom le asegura a Storm que no necesitará ordenar nada durante su cena juntos, ya que él ha instruido a sus chefs para que le preparen los platos que coincidan perfectamente con sus preferencias culinarias, lo que les permitirá conversar sin distracciones. Mientras sirven un plato cuidadosamente preparado, con langostinos, la escena cambia repentinamente a un recuerdo de años atrás en El Cairo, Egipto. Ororo, de niña, se encuentra en la mesa con su padre frente a un plato que también lleva langostinos, aunque bastante diferente a lo que tiene ahora enfrente de ella. Ella le dice: «Creo que deberíamos esperar a que mamá regrese a casa para que ella cocine».
Su papá le responde que él no es tan malo cocinando, pero Ororo le dice que mejor cocine para ellos cuando sea un poco mejor que no tan malo en la cocina. Luego agrega que la sopa está viscosa. Su papá le dice que es por la ocra que tiene y que la ocra es viscosa. Como comentario, la ocra es conocida en español como quimbombo. Ororo, mientras ve con curiosidad la comida, le pregunta a su papá si la ocra se come con arroz, a lo que él le responde que solo la pruebe, que es su receta especial. Ororo le responde: eso es lo que dicen todos los malos cocineros. Y luego, mientras se lleva la comida a la boca, le dice: bueno, he vivido una larga vida. Su padre le recuerda que ella solo tiene 5 años. Dile a mamá que la quiero, Ororo agrega. Su padre le dice que se lo dirá ella misma cuando regrese del trabajo. Luego la vemos masticando la comida y su rostro cambia de un disgusto inicial a una sonrisa, y cuando su padre le pregunta por su opinión, ella solo le responde: está realmente deliciosa, tal como lo dice Ororo en el presente, sentada a la mesa frente a Doom. Storm ha dejado el plato vacío y le comenta a Doom que tiene exactamente el mismo sabor que cuando era niña. Luego le pregunta cómo conoce la receta del gumbo de su padre. Como comentario, el gumbo es como se le llama la sopa de quimbombo. Doom solo responde con su habitual seguridad: I am Groot. I am Doom. Soy Doom. A continuación, uno de los sirvientes sirve el postre, pero Doom lo describe no solo como un postre, sino también como una declaración. Como una mutante que surca los cielos, estoy seguro de que te han advertido demasiadas veces con el cuento de Ícaro. Este mismo cuento se ha convertido en la metáfora mutante. Ascendieron para ser mejores, Homo Superior. Ahora han caído incluso más bajo. Pero lo que las masas detestan más de ti es lo que yo he comprendido que es por lo que siento admiración o incluso atracción. Vuelas más allá de las estrellas, siempre ignorando cuán a menudo caes, pero tu fuerza se renueva cada vez como la de Antaeus. Mientras Doom habla, vemos cómo Storm prueba el postre, pero parece que no le ha gustado. Doom continúa con su monólogo. Yo he logrado hazañas mucho mayores que las más elevadas ambiciones de los simples mortales. Soy el hechicero supremo y el mundo entero es solo un juguete para mí. Como un romaní que ha enfrentado discriminación de parte de aquellos que buscan fuerza en la mayoría, y como un hombre que ha alcanzado más allá de las estrellas, como tú lo has hecho, siendo afinidad con los mutantes. Por eso quiero convertirlos en mi gente, en el pueblo de Doom. Ir en contra de la raza mutante sería como hacerle la guerra a Doom. Pero primero, otra declaración. Desmiembren y despedacen al chef de repostería en la mesa del refectorio. Doom aborrece la incompetencia. Y vemos cómo los guardias han traído al chef y lo ponen sobre la mesa. ¿Recuerdan cómo vimos que a Storm no le gustó el postre? Pues ese es el castigo de Doom. Uno de los guardias levanta su espada, pero antes de que pueda ejecutar la acción, su mano se detiene. Un cuchillo se la ha atravesado, y otro cuchillo igual se dirige a la cabeza de Doom, pero este lo detiene fácilmente con su magia del hechicero supremo. Como lo suponíamos, la que lanzó los cuchillos fue Storm, quien se levanta de la mesa y le exige a Doom que deje al chef en paz. Doom le pregunta: tus vientos podrían fácilmente derribar a mis hombres, pero en lugar de eso lanzas cuchillos. Storm le responde: y tú eliges hacer que los mutantes sean el pueblo de Doom en un momento en que muchos gobiernos poderosos han comenzado a acumular mutantes de nivel Omega como si fueran armas nucleares. Doom agrega: te montaste en mi ave para venir hasta Latveria cuando podrías haber llegado hasta aquí en un instante, mientras la atrapa con un hechizo. Storm le pregunta: ¿dónde estaba tu virtud y tu solidaridad cuando Orkis asesinó a mi gente? ¿Dónde estaban cuando me atacaron a mí y a los Avengers en el desierto afgano? Pero Doom no le responde. Él está intrigado por otra cosa y le dice: ¿no encontraste apetecible la creación de mi chef de repostería, aunque él lo había preparado de manera especial para las papilas gustativas mutantes? Storm luego le pregunta: Víctor,
¿qué es lo que realmente quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? Pero Doom le revela lo que ha descubierto. Ah, Ororo Munro, has perdido tus poderes mutantes, ¿verdad? Ella no le dice nada, así que Doom continúa. Los necesitarías para la tarea que tienes por delante. Regocíjate, porque Doom es un ser gentil. Tus habilidades te las devolveré, mi embajadora mutante. Pero Storm convoca el poder de la tormenta y le dice: si no me sueltas ahora mismo, tu reinado terminará incluso antes de que comience, con un dios emperador achicharrado. Pero en ese preciso momento, algo inesperado sucede y vemos a Storm siendo atravesada por la espalda por algo. Y comprendemos que quien hizo eso fue Egon, el espíritu ancestral con el que Dr. Voodoo hizo el pacto, quien atravesó a Storm con una de sus garras para luego decirle: «¿Pensabas que podías privarme de obtener mi trofeo, Ororo Munro? Nadie rompe un pacto conmigo, ni siquiera tú, descendiente de Ashake. Usaste tus poderes antes de que mis 7 días terminaran. A cambio, he tomado la vida que salvé. Y como reparación, tu amado planeta será el siguiente». Mientras vemos el cuerpo de Storm frente a nosotros, sin vida, vemos también que, en el fondo, Doom ataca a Egon con su magia de hechicero supremo, pero no consigue hacerle nada. Por el contrario, Egon le dice a Doom que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se comió a un hechicero supremo, así que le recomienda que no se sobreesfuerce. Y volviendo con Ororo, alguien nos da un resumen de la situación. Cráneo fracturado, yugular rota, columna destrozada, órganos internos desgarrados, corazón perforado, costillas astilladas. Ororo Munro murió incluso antes de que su cuerpo tocara el suelo. Como se predijo, Storm, de la Tierra, ya no existe. Luego vemos a Ororo encontrándose con su padre en un ambiente blanco e iluminado, lo que se podría decir que es el cielo. Él la saluda afectuosamente y ella lo saluda de vuelta, mientras corre hacia él, volviendo a la forma de niña que tenía cuando vivía en Egipto. Mientras se acerca, le dice cuánto lo extrañó. Y cuando finalmente se funden en un abrazo, su padre le dice que él también la extrañó mucho. ¿Dónde está mamá? Hay tanto que quiero contarle. Mi primer amor, mis amigos de Westchester, mi nuevo hogar en Atlanta, mi boda. Fui la reina de Wakanda. Ella siempre me llamó princesa, pero me convertí en reina. Salvé el mundo. Su pequeña Ororo salvó el mundo muchísimas veces. Su papá le responde que ella lo sabe y que ambos están muy orgullosos de ella. Ororo, llorando, le pregunta si no la va a llevar con ellos, a lo que su padre le responde: «Tu madre y yo daríamos cualquier cosa por tenerte con nosotros de nuevo. Nos dolió profundamente dejarte sola, como una llama en medio del viento. Pero hemos visto cómo te convertiste en una llama que se niega a apagarse. El viento no te apaga, te aviva. Incluso lo cabalgas. Nuestra Hadari Yao». Como comentario, Hadari Yao es como se le conoce en Wakanda, donde, más que como una mutante, es considerada una diosa, la caminante de las nubes. Y vemos a Ororo retomando su forma de adulta. Ororo entiende que no puede quedarse, así que se despide de su padre, pidiéndole que le diga a su madre que la ama, pero él le responde que ella misma podrá hacerlo cuando su cabello blanco se torne gris. Ororo le da las gracias por todo, y su padre, como despedida, le dice que él también la ama. Y si recuerdan que alguien nos contaba sobre todo lo que pasaba con Storm desde el inicio del número, pues aquí nos encontramos con él de nuevo, quien nos dice: «Porque la muerte no es el final, solo una metamorfosis. Storm de la Tierra ya no existe. En su lugar habrá algo nuevo, algo más, algo hermoso». Y vemos cómo ella se transforma, al mismo estilo de Sailor Moon, en algo que ya se nos había mostrado antes, porque la vemos reposando en la mano de alguien que también habíamos visto antes. Y este alguien le dice: «Ven a mí, mi tormenta eterna, mi Eternal Storm».
Ahora sabemos que este es Eternity porque ya lo hemos visto en el primer número de la serie y él mismo lo dijo. Pero lo que no nos queda claro es si es el Eternity de este universo, el 616, que, por lo que conocemos de series como GOTS y Phoenix, en este octavo cosmos se ve diferente, o si es el Eternity Multiversal, el Eternity Multiversal, del que no sabemos cómo se ve ahora. Todo parece indicar que es el del 616, pero que lo han dibujado diferente. No mencionaré aquí todo ese rollo de la dimensión de las manifestaciones, pero supongo que el asunto va por ahí. La historia comienza en el Oblivion Void, el vacío del olvido, un lugar sin tiempo ni espacio, que siempre ha existido. Y ese es el momento en el que estamos ahora, en el siempre. Ahí escuchamos una voz que nos dice: antes de que existiera todo, no había nada. Antes de que existiera el espacio, el tiempo y el continuo, la existencia estaba vacía. Esta es la gran mentira de nuestro universo. La verdad: antes de que existiera un universo, existía Oblivion. Lo que siempre ha sido, lo que siempre será. El único vacío que podría albergar el fin de todas las cosas, la muerte, sin dejar de existir. Porque, ¿cuál es el final para aquello que no tiene un comienzo? Los grandes artistas roban. Eso es lo que nosotros, los humanos, nos decimos. Eso es lo que hizo nuestro universo. El infinito, infinity, dentro de la eternidad, eternity. En una repentina explosión de inmensa energía, nuestro universo nació dentro del Oblivion Void, siempre expandiéndose en él, siempre tomando de él, el primer gran artista. Nos movemos al universo, a hace 13.000 millones de años, y escuchamos la misma voz que nos dice: pero Oblivion ya no espera más. Y vemos la silueta de Storm, aún inconsciente, en su nuevo rol como el avatar de Eternity, quien la rescató de la muerte, para darle una nueva misión en el nuevo conflicto cósmico que está por venir. Y mientras vemos a esta nueva Eternal Storm, se nos lanza una advertencia. Contempla nuestro universo. Nos movemos a Doomstadt, Latveria, en el presente, y vemos a Storm ya despierta, sometiendo a Egon, el espíritu antiguo que le salvó la vida primero, para luego ser el causante de su muerte. Este le suplica que lo deje libre y le recuerda que él le salvó la vida. Pero Storm, o más bien Eternity, le responde: salvaste la vida de mi cuerpo anfitrión, no la mía, y luego la tomaste de todas formas. Egon continúa rogándole que lo perdone, pero Eternity le responde: pero no temas, Egon, eres un espíritu, nunca morirás realmente. Pero bajo una presión atmosférica colosal, tomarás una forma que puedo consumir fácilmente, mientras hace que Egon se reduzca de tamaño. Y vemos a Storm tragarse a Egon, encerrado en la esfera, como si se tratase de un caramelo. Luego la vemos descendiendo a las afueras del castillo de Doctor Doom y cayendo como un rayo en medio de la noche, mientras se dirige a él y le dice: ahora, tú. Doctor Doom, sin acobardarse, se presenta frente a ella y le dice: no, tú eres quien está en peligro aquí. Trajiste a un demonio a mi nación, demoliste mi morada y pusiste en peligro a mi gente con tu imprudente pelea contra ese demonio. Así que abandona mi nación de inmediato o enfréntate a la ira de Doom. Nos movemos a la dimensión de manifestaciones, hace 3.000 millones de años, y contemplamos lo que parece ser un juicio cósmico, empezando con Eternity, quien representa a nuestro universo como el acusado. Él dice: parece que has perdido la razón. No, no haré tal cosa. Frente a él se encuentra Oblivion, el vacío. Como el fiscal,
presentando su moción. Ya no tengo espacio para contener a mi hermana gemela, Death, la muerte, porque tú has tomado demasiado de mí. Así que propongo que Eternity, a partir de este momento, junto con su hermana gemela, Infinity, albergue a mi hermana. En medio de ellos está el Living Tribunal, el tribunal viviente, quien es, obviamente, el juez. Él lanza un suspiro y luego dice: muy bien. El asunto del traslado de Death desde Oblivion hacia Eternity se decidirá mediante un juicio por combate, en el nombre del One Above All, el que está por encima de todos. Que el juicio comience. Y mientras dice esto, se pone de pie y, con su poderoso mazo, golpea el espacio para que inicie el enfrentamiento. Continuamos con Eternity, quien declara: luchando en mi lugar estará una de mis muchas creaciones, Eternal Madness, la insana. Ella es una Gardener y es la primera vez que la vemos aparecer en los cómics de Marvel, y la vemos portando un par de espadas luminosas. Por su parte, Oblivion comunica: yo no he creado ningún ser, ni tampoco he engendrado herederos, así que combatiré yo mismo. Y volvemos con la voz del inicio, quien nos cuenta: aunque Oblivion no había creado vida sintiente, llevaba un cinturón de calaveras alrededor de su cintura. Este no era el primer juicio por combate entre Eternity y Oblivion, ni sería el último. Ellos han peleado una docena de veces, y una docena de veces Oblivion ha ganado. Las calaveras de Oblivion son 12 en número, los restos de todos los avatares previos de Eternity que se atrevieron a enfrentarlo en batalla. Y este juicio, al igual que todos los anteriores, terminó rápidamente. Y vemos cómo, con un solo y rápido movimiento, Oblivion decapita a Eternal Madness. Y la voz agrega: y desde ese momento, tal como Oblivion lo solicitó, Death se convirtió en parte de nuestro universo. La misma muerte a la que Doom pronto enfrentará. Nos movemos de vuelta a Doomstadt, en Latveria y en el presente, y vemos Storm decapitando a Doom con un solo y ágil movimiento. Pero, obviamente, este no era Doom. Supongo que era un Doombot, pero también puede que haya sido una copia mágica, así al estilo de Loki. Sea como sea, Storm, o más bien Eternity hablando a través de Storm, le dice: tu simulación no me engaña, hechicero. Luego vemos a Doom aparecer detrás de Storm, diciéndole que nadie puede derrotar a Doom, mientras se prepara para atacarla. Pero ella lo destruye fácilmente con un poderoso rayo, mientras le dice: antes de tu planeta, tu sol, tu luna, yo existía. Y aún así, he conocido la derrota. Pero hoy, te haré aprender lo que es la humildad con mis propias manos. Y con un solo chasquido de sus dedos, utiliza sus poderes para congelar a todos los demás duplicados de Doom que venían acercándose por detrás para atacarla. Mientras tanto, el verdadero Doctor Doom se encuentra en el comedor de su castillo, disfrutando de su cena. Este es el mismo lugar y la misma mesa donde tuvo su cena con Ororo en el número pasado. A su alrededor se ven a decenas de Doombots, al parecer reparando los daños causados por el enfrentamiento con Ororo e Egon. En eso, Storm atraviesa la ventana y aterriza justo al lado de Doom, quien sigue sin inmutarse. En vez de eso, Doom dice: si esperas que suplique y me arrastre, entonces has cometido un grave error y no sabes en presencia de quién te encuentras. Si esperas que te tema, entonces no sabes de quién es el cuerpo que has tomado posesión. Ororo Moonroad no te permitirá acabar con la vida de un hombre desarmado. Si lo intentas, ella misma lo impedirá. Y vemos cómo las manos de Ororo
quien está detrás de Doom, comienzan a temblar. Y continúan haciéndolo hasta que Eternity comprende que no podrá atacar a Doom, quien sigue sentado de espaldas a Storm. Eternity, a través de Storm, le dice: «Parece que conoces muy bien a mi huésped. Muy bien, Victor Von Doom. Parece que has escapado de una muerte segura». Y luego se va del lugar tan rápidamente como llegó. Doom, quien nunca se movió de su silla, coge nuevamente sus cubiertos y retoma su cena mientras dice: «Es la muerte quien evade mi ira». Volvemos a la dimensión de manifestaciones en la actualidad. Una vez más tenemos a Oblivion sentado en su trono, quien exclama: «He estado sin la presencia de Death por 3 eones. Mi existencia ha sido más fría, incompleta y solitaria, sin sus problemas. Quiero a mi hermana de vuelta». Eternity, quien está con él, luego de oír eso le responde: «Por supuesto, puedes recuperar a Death. Podré ser cualquier cosa, pero soy bastante razonable», mientras esgrime una sonrisa. Oblivion no encuentra eso gracioso y, mientras va alterando su forma, le grita: «¿Estás diciendo que puedo recuperarla? Tú, ladrón codicioso». Y luego se convierte en una gigantesca serpiente que aprisiona a Eternity con su cuerpo, y agrega: «¿Dónde, en el Oblivion Void, albergaré ahora a mi querida hermana? ¿Dónde, en mi reino, no se ha extendido ya tu insaciable ser? Todo lo que haces es tomar y tomar, y aún así tienes un hambre eterna por más». Eternity no intenta liberarse del abrazo de Oblivion, ni defenderse o contraatacar. Solo responde: «Eso no es lo que hago, Oblivion. Es lo que soy». A lo que Oblivion le replica: «Entonces, la existencia estaría mejor sin ti en ella. Propongo el fin de Eternity, el colapso del universo, para que pueda reunirme con mi hermana una vez más, para que pueda tener suficiente espacio para contenerla de nuevo». Pero la respuesta que recibe del Living Tribunal no es la que se esperaba. «¿Te atreves?», le grita él, mientras levanta en el aire su mazo y se lo estrella con fuerza en el rostro. No sabemos si las entidades cósmicas pueden sentir dolor, pero si eso es así, pues seguramente esto le dolió. Siempre se habla de las armas más poderosas del universo, pero este mazo del Living Tribunal debe ser una de ellas. Mientras tanto, Eternity observa sin decir nada. Apuesto a que él tampoco se esperaba esto. Y es interesante ver cómo Eternity, a quien generalmente lo vemos majestuoso y enorme, aquí se le ve diminuto e indefenso. Luego, el Living Tribunal da su veredicto. «La voluntad del One Above All es que los Primordials siempre existan. ¿Quién eres tú para cuestionar esa voluntad y proponer el fin de Eternity? ¿Quién eres tú?» Y mientras aplasta la cabeza de Oblivion con su mazo, declara: «Moción denegada. Y tu derecho a convocar otros juicios queda permanentemente revocado. Pasarás toda tu existencia separado de tu hermana gemela». Mientras tanto, la voz que hemos venido escuchando nos dice: a pesar de que los 4 Primordials, las entidades primordiales, o sea, Eternity, Infinity, Oblivion y Death, luego negarían que algo así ocurrió. The One Above All, desde su reino en lo alto, lo vio. The Living Tribunal también lo vio. El orgulloso Oblivion derramó una lágrima por su hermana. Luego, mientras se nos muestra una imagen de The House of Ideas, la casa de las ideas, el hogar del One Above All, se nos cuenta: The One Above All fue conmovido. También vemos imágenes de Asgard,
donde los dioses asgardianos han notado que algo extraño está ocurriendo en el universo. Del planeta Tierra, donde vemos a Spider-Man desplazándose por la ciudad usando sus telarañas, quien siente cómo su sentido arácnido lo alerta de algo y dice: «Oh, ¿qué? Si esto es otra cosa del Spider-Verse, juro que...». Y del espacio profundo, donde vemos a Jean Grey, Phoenix, deteniéndose un momento y preguntando por Ororo. Y la voz nos explica: «La totalidad de la existencia tembló, con una empatía inquebrantable, y el corazón azul de The Living Tribunal se tornó de un color rojo sangre». De vuelta en la Dimension of Manifestations, la dimensión de las manifestaciones, vemos que The Living Tribunal cambia de opinión y dice: «Moción aprobada. Se llevará a cabo un juicio por combate». En el lado izquierdo, con un récord de 12 victorias seguidas, todas por knockout, tenemos al defensor, Oblivion, la entidad cósmica, abstracta y primordial que representa el olvido. No mentirá, él solo dice: «Oblivion contra Eternity». Para el vencedor, le esperan eones ilimitados de soberanía sin restricciones y la libertad de albergar a Infinity, Death y todo lo que desee. Pero el derrotado será reducido a una partícula completamente inhabitable, incluso para un átomo o un pensamiento. Y vemos a Oblivion y a Eternity enfrentándose cara a cara. The Living Tribunal luego les pregunta: «Eternity, ¿quién será tu campeón y luchará en tu nombre? ¿Quién auxiliará al universo? ¿En qué valentía confías para poder librarte de Oblivion?». Y vemos a Eternity pensando seriamente en lo que va a decir, aunque la decisión ya está tomada. Nos movemos al Storm Sanctuary, el santuario de Storm, en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos de América, en la Tierra. Y vemos a Storm echada en el suelo, rodeada de sus hipopótamos. Y cuando vemos su rostro, ella está llorando. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.